Gracias, hermanos, gracias. Precioso tiempo. Como se han dado cuenta, tenemos un ambiente ya navideño, todo está adornado. Ayer la iglesia americana y todos los que de alguna otra manera estuvimos acá presentes, participamos de este tiempo de preparar a la iglesia, el templo, quiero decir de esta manera. Así es que damos gracias al Señor por... Esta no es una tradición, esta es una manera de decir, queremos celebrar a Cristo y queremos celebrarlo en cada época. Y esta es la época cuando lo celebramos, de esta manera. Sin embargo, hoy, aun cuando nosotros nos iniciamos cantando estos preciosos himnos de Navidad, yo no voy a hablar hoy de Navidad, lo voy a hacer el 17 y el 24, porque el próximo domingo vamos a tener un predicador invitado que viene de Tailandia. Quiero decir, el misionero que tenemos en Tailandia va a estar con nosotros ese día. Y después vamos a estar hablando acerca de la Navidad como tal. Así que hoy voy a invitarles para que abran sus Biblias. Vamos a hablar de un tema un tanto extraño, distinto, diferente. Pero creo, hermanos, que este tema nos va a ayudar a pensar un poco. Quisiera que usted, si no es un cristiano, hoy le diga al Señor, háblame porque no quiero seguir en esta condición. Si usted es un cristiano, como en efecto lo somos, dígale, Señor, no quiero tampoco seguir viviendo en esta condición. Entonces les pongo esas dos condiciones para que usted piense al oír la palabra del Señor. Vayan entonces a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, y vamos a leer precisamente allí la palabra. El mensaje de hoy lo titulamos Las edades del creyente. Ese es el tema que tenemos para hoy. Y justamente tenemos allí 3 versículos que vamos a leer al unísono. No tienen que pararse, ya han durado un buen tiempo de pie, pero por favor lean conmigo los 3 versículos. Aun cuando voy a hacer alusión al resto del capítulo, estos son los 3 versículos que vamos a usar. Otra vez, ¿cuál es el tema de hoy? Las edades del creyente. Usted se va a ubicar hoy en qué edad tiene. ¿Cuál es su edad según el mensaje? Primera de Juan capítulo 2, asegúrese de tener su Biblia, asegúrese de leer la Biblia, asegúrese que la persona que tiene a su lado tiene una Biblia. De hecho, si hay gente que nos está visitando y no tiene una Biblia, usted como creyente asegúrese de que esa persona que nos visita tenga una Biblia para leerla. Dice el versículo 12, lean conmigo por favor. Os escribo a vosotros, estamos leyendo juntos, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora, no creo que la congregación toda leyó, así que vamos a repetirlo. Estamos en Primera de Juan, capítulo 2, otra vez. Si hay alguien que está aquí que no tiene una Biblia, miren a su alrededor, averigüen quién no está leyendo para que entonces participemos todos. Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer los versículos al unísono, los versículos 12 al 14. ¿Listos, hermanos? Ahora sí. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes,
porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al que... Os escribo a vosotros, padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Se oyó mejor, ¿verdad? Vamos a orar. 3 edades. Las tres edades. Vamos a ver aquí en el tema que tenemos para hoy. Cierra tus ojos por un momento. Hablemos con Dios. Pidamos que Él nos hable en esta tarde. Amado Dios, gracias por tu palabra preciosa. Siempre es preciosa tu palabra. Cuánta sabiduría, cuánta enseñanza tenemos en ella. No solamente hay una información en ella, hay una enseñanza, hay una palabra. Hay una palabra de consuelo, hay una palabra de esperanza, hay una palabra profética, hay una palabra que tiene la función de hablarnos. Mi anhelo esta tarde como pastores que esta palabra hable a nuestros corazones. Especialmente cuando tocamos un tema como este, anhelamos encontrarnos con esa palabra. Que lo profundo de nuestros corazones estemos persuadidos que esa palabra la necesitamos esta tarde. Gracias por estar acá, por los hermanos que están aquí, los hermanos que nos oyen, los amigos que nos oyen en otras partes. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Este es un pasaje tierno, es un pasaje familiar, es un pasaje, diríamos, que tiene una connotación de hogar. Cuando uno lee el pasaje se encuentra rápidamente en una especie de, diríamos, de ubicación de edades, si es que lo vemos de esa manera. Porque Juan habla de hijos o hijitos, Juan habla de jóvenes y Juan habla de padres. Por lo tanto, en la mente de Juan está presente un hogar, una familia. Y aun cuando no es el propósito de él hablarnos a la familia desde el punto de vista de lo que somos en un hogar natural, él toma esa figura para hablarnos acerca del hogar espiritual, pudiéramos decir así. Para hablarnos en el contexto espiritual, para hablarnos a todos nosotros de forma que entendamos que pasamos por estas edades. ¿Cuáles son esas edades? Usted las identificó, de hijitos, de jóvenes o de padres. Así que no hay mucha complicación aquí para que lo veamos. Pero ¿cuál es el propósito de Juan al escribir de esta manera? Es para que nosotros entendamos que en la vida espiritual hay un proceso que se llama madurez. Madurez espiritual. De eso vamos a hablar hoy. Porque cuando analizamos todo el capítulo, y por ejemplo Juan utiliza la palabra escrito o escribo, que se va a repetir varias veces, uno pronto se da cuenta de que en efecto Juan está hablando a la iglesia, está hablando a los creyentes en sus diferentes etapas de madurez para mostrarnos finalmente entonces dónde está cada creyente, dónde estamos nosotros ubicados, dónde nos encontramos en ese sentido. Por ejemplo, si usted va en el mismo capítulo 2, versículo 1, él comienza utilizando la palabra allí precisamente diciendo, os escribo esto para que no pequéis. Fíjese lo tremendo de Pablo, de Juan, para no pequéis. Y hermanos, cuando uno lee esto, inmediatamente se pregunta, ¿y acaso no es esto lo que más deseamos? ¿Quién de nosotros quiere pecar? Aún después de haber conocido al Señor. ¿Quién de nosotros quiere vivir con una conciencia culpable? Es lo primero que encontramos allí. Luego en el capítulo 2, en el mismo capítulo 2, versículo 8 dice, sin embargo os escribo, dice,
un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera va alumbrando. Entonces, cuando uno sigue leyendo a Juan en ese contexto, se da cuenta que él está hablando a la iglesia para que madure, para que siga madurando. Y hermanos, la intención de él es decirnos entonces, manifestarnos en lo que él llama un nuevo mandamiento, al saber entonces que el creyente está en el proceso. ¿Cuál es ese proceso? De salir de las tinieblas cada vez más. Más adelante él va a hablar de no améis al mundo, pero aquí nos está diciendo de salir de las tinieblas e ir entonces cada vez más hacia la luz, que es nuestro Señor, en ese contexto. Entonces esto habla de lo que debe ir sucediendo en el creyente, que las tinieblas ya van pasando en nuestras vidas y que se vea cada vez más la luz verdadera del Señor. Es interesante esto, hermano, porque si en mi vida no se ve la luz del Señor, entonces yo sigo todavía en tinieblas. Si la demás gente no ve en mí esa luz del Señor, esa revelación de la luz del Señor, entonces no me ha nacido Jesucristo todavía. Por ejemplo, en el versículo 26, siguiendo esta misma idea, dice: os escribo esto sobre los que os engañan. Entonces, cuando seguimos pensando en la madurez, nos encontramos aquí que él está hablando que en efecto en su tiempo habían engañadores, habían hombres maestros, falsos maestros que venían a la iglesia con unas doctrinas erradas, extrañas, para engañar, para confundir al creyente. Y es interesante esto porque la madurez espiritual, escuche, la madurez espiritual plantea que usted no se deja enredar por cualquier viento de doctrina, por cualquier engañador. Usted no se deja enredar por eso. ¿Por qué? Precisamente por lo que estamos diciendo acá, porque usted está en un proceso de madurez espiritual. Para lo que está Juan lo que está diciendo es: no estoy angustiado porque creo que ustedes hayan sido confundidos por algún error, porque ustedes conocen la verdad del Evangelio y su palabra. Y precisamente la verdad del Evangelio es la que estamos aquí manifestando. De esta manera entonces, Juan nos mostrará que la madurez es un proceso que dura toda la vida. Y esto se aplica en todos los contextos. Por ejemplo, si usted quiere pensar en lo que usted fue cuando era niño y se da cuenta de allí hasta acá, usted se da cuenta que ha madurado. Esperamos que haya madurado, ¿verdad? Que no siga siendo el mismo de siempre. Y en la vida espiritual se va a aplicar esto. ¿Por qué? Porque esperamos nosotros que si yo creía hace unos 40, 50 años atrás, bueno, en su servidor hace unos 50 años atrás, se espera que durante ese tiempo haya habido un proceso de madurez. Ahora piensen ustedes en su conversión, cómo ha sido, cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque uno puede ver señales, ciertas señales en un creyente, cierta apariencia, ciertos aspectos en un creyente. Pero eso no es sinónimo de que usted es una persona madura. Es posible que usted hable de Dios y usted dice: yo creo en Dios. Pero en el fondo de su corazón usted descubre que usted no es una persona madura. Que usted lo que está es simplemente presentando una fachada de su vida, pero internamente no hay madurez espiritual. Entonces aquí viene el planteamiento de mi sermón. Es saber entonces dónde estoy dentro de estos tres grupos del cual quiero hablarles en esta tarde. He dividido entonces esta sección de esta forma para que le demos un seguimiento y veamos en la medida que vayamos trabajando en el sermón, usted diga: wow, pastor, yo no sabía que yo lo que soy es un bebé espiritual, por ejemplo. O tremendo, yo no sabía que lo que soy es un joven espiritual. O lo que soy ya es un adulto espiritual. En fin, usted se va a ubicar esta tarde. Amén. La primera verdad que surge de este pasaje es que el creyente comienza con la inocencia de la niñez. Fíjense, me encantó esa palabra. Con la inocencia de la niñez.
O si quiere poner otra palabra que es aún más linda, es la candidez de la niñez. ¿Qué significa eso? Significa lo mismo. Inocencia, pureza, toda esa parte que es propia de ese ambiente. Ahora vamos a hablar de los niños ahora. Vamos a meternos con los niños. Y usted se va a identificar si es verdad yo soy un niño todavía o voy caminando, voy en otra dirección. Usted se va a identificar. Es interesante que Juan utiliza la palabra hijitos por lo menos unas 5 veces en este pasaje. Lo utiliza aquí en el versículo 12, pero antes lo utilizó en el versículo 1, lo utiliza en el versículo 13, en el 18 y en el 28. Y utiliza la palabra hijitos. Cuando uno estudia la palabra hijitos, sobre todo cuando se estudia en el griego, es la palabra que corresponde a la palabra niños, infantes. Y por supuesto Juan tiene en mente a un niño como figura, no un bebé físicamente hablando, pero sí la figura de un niño desde el punto de vista espiritual. Entonces Juan nos habla de hijos espirituales. ¿Y qué es lo primero que dice? Míralo, ve allí el versículo 12. Dice, os escribo a vosotros, hijitos. Mire lo que dice, porque vuestros ¿qué? Vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ahora, que hay una verdad extraordinaria, maravillosa. Porque lo primero que pone en contexto Juan es decirnos, yo soy un hijito, pero no cualquier hijito, yo soy un hijito perdonado. Porque es lo que me dice el texto. Es la experiencia de alguien que en efecto conoció a ese nombre o a ese hombre que es Jesucristo, y a ese nombre que es a través de su nombre cuando nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. Es lo que Juan está enfatizando acá. Es una experiencia como Pablo dijo. Pablo también habló en ese contexto para decirnos que en el mundo donde él está, de donde salimos, Dios entonces nos sacó de ese lugar donde vivíamos en nuestros delitos y pecados. Entonces nos incorpora al cuerpo de Cristo como hijitos, como niños en la fe, como aquellos que estamos creciendo, que apenas estamos creciendo en la fe. 2 cosas le pasan al nuevo creyente, escúchenlas. Primero, sus pecados son perdonados. Ya esto lo estoy repitiendo varias veces, pero lo voy a volver a repetir. Hay una contundencia en la Biblia cuando alguien se entrega a Cristo y sus pecados son perdonados. Y Dios los perdona, y dice el texto y dice la palabra, y lo confirmamos, que Él se olvida de esos pecados porque ya fueron perdonados. Amén. Esa es la verdad de alguien que conoce realmente a Cristo, que lo conoce. Porque, repito, hay personas que dicen y hablan de Cristo y hablan de Dios, pero no le han conocido. Lo primero entonces, la primera característica de ese hijito es que sus pecados son perdonados, pero además dice que conoce a Dios como Padre. Ahora vayan al versículo 14, porque vamos a estar interactuando allí con esos versículos. Miren lo que dice el versículo 14, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es del principio. Y luego dice a los jóvenes, al 13, perdón, disculpe, estaba ubicando. Vean pensando en lo que vamos a hablar aquí. Versículo 13 también habla de esa parte. Entonces, dice el versículo 13, os escribo a vosotros, estoy leyendo la última parte, hijitos, porque habéis ¿qué? Conocido al Padre. Versículo 13, estamos en el versículo 13. Entonces, aquí hay algo interesante. Descubro prontamente que esos hijitos, que esos niños, en Cristo, sus pecados fueron perdonados, pero han conocido al Padre. Y hermanos, esta es la cosa más hermosa que encontramos en la Biblia, porque Cristo vino para darnos a conocer al Padre. Nosotros conocemos a Dios ahora como Padre porque Jesucristo lo ha dado a conocer. Entonces, quien conoce a Cristo como su Salvador, también conoce al Padre que lo dio a conocer. Jesús vino para darnos a conocer al Padre, para tener una experiencia como un Padre lleno de amor y de misericordia.
Nos muestra precisamente la Biblia a Dios de esa forma. El mundo nunca había conocido a un Dios Padre, jamás lo había conocido. Pero Jesucristo nos dio a conocer de esta manera. Por supuesto, esto plantea entonces la importancia de iniciarnos en la vida cristiana. Al igual entonces que un bebé, vamos ahora a hablar en esos términos, el creyente no puede quedarse en esa etapa. No puede quedarse como un bebé. ¿Qué significa esto? Que ellos deben crecer. Ese crecimiento es lo que se conoce como madurez espiritual. Por supuesto, mis amados hermanos, que en una iglesia no todos los creyentes son maduros. Disculpe que hoy voy a utilizar mucho esa palabra maduro. Disculpe mi iglesia. Pero el texto me obliga a hacer esto. Ustedes saben a qué me refiero. Es interesante que cuando nosotros tocamos este tema, la realidad es que un creyente que se quedó en esa etapa de la infancia es un creyente inmaduro. Se conformó solamente con el perdón de sus pecados. Y dijo, ya mis pecados han sido perdonados, yo estoy listo para irme al cielo. Pero hermano, yo le tengo una mala noticia. No es eso lo que el Señor quiere. Dios te ha perdonado tus pecados para que a partir de allí comiences a crecer. Y un día cuando te vayas para el cielo, entiendas la bendición de haber sido perdonado, pero de haber estado creciendo precisamente en las cosas del Señor como debe ser. El llamado de la Biblia, según Hebreos 5, 12 al 14, es que nosotros debemos de dejar de tomar leche para ir a las viandas. Y ese es el problema de muchos creyentes que se quedaron en la etapa de la leche y de allí no han salido. Están hace 30 años, 40 años o menos o más, están tomando leche, pero no más nada. ¿Qué dice la Biblia? Que debemos entonces dejar ya esa etapa para ir a en otra dimensión. Hermano, también la madurez enfrenta a la niñez egoísta. Vamos a verlo ahora de esta forma. Estamos de acuerdo que todos los bebés son hermosos, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé si usted, pero nosotros tuvimos 3 niñas muy hermosas, hermano. Tan hermosas que siguen siendo hermosas todavía. Pero además de eso tenemos 4 nietos. Y hermano, no hay nietos como mis nietos. No sé los suyos, pero los míos son únicos. Los bebés son lindos, hermanos. Precioso, es que no importa que cómo sea, qué color sea, si es gordito, si es flaco, si... No es feo, no son feos los bebés. Los bebés son lindos, preciosos. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Pero quiero decirles esta tarde que los niños, los bebés, son los seres más egoístas que existen. Los más egoístas. ¿Por qué digo esto? ¿Usted piensa que, por ejemplo, un bebé le va a ayudar a limpiar su casa? ¿Va a ayudarle, por ejemplo, en los quehaceres del hogar? No, al contrario. El bebé se especializa en la medianoche para que usted no duerma como mamá, por ejemplo, o como papá. Entonces, uno ve que esa etapa precisamente de la niñez va en esa dirección. ¿Cuál es la dirección? Que el bebé, por ser eso, por ser un bebé en ese contexto, entonces simplemente actúa de esa manera. No hay otra forma, ¿verdad? No hay otra manera. ¿Por qué? Porque es un bebé. Los bebés son encantadores, son únicos en ese aspecto, pero nosotros sabemos que su naturaleza, la naturaleza de un bebé es propia de esa condición, de esa edad. Él necesita en todo caso de un crecimiento, de un desarrollo diferente. Por ejemplo, cuando nosotros vemos todo este contexto, nos encontramos una sorpresa en la Biblia. ¿Cuál es la sorpresa que tenemos en la Biblia? ¿Alguien puede ayudarnos aquí con él?
bien. Bueno, estamos hablando de los niños, ¿verdad? Entonces, siguiendo con el tema, podemos darnos cuenta de la importancia que tiene precisamente este asunto. Ahora, lo que quería contarles, por favor, ahora síganme acá. Lo que quería contarles es esto. En la Biblia tenemos un caso de un niño, sí que hablamos así, que entró adulto al mundo. Ese niño se llama Adán. Y cuando uno piensa que ese niño pudo ser, diríamos, un niño maduro, pues nos descubrimos nosotros que la actitud de Adán no fue una actitud madura. Al contrario, el hecho de haberse rebelado contra Dios, de haberse desobedecido contra Dios, nos muestra precisamente que él no fue una persona madura, aun cuando fue creado adulto. Algunos piensan que Adán pudo tener quizás unos 18 o 20 años cuando fue creado, pero no fue un bebé, es lo que quiero decir. Sin embargo, su actitud se pone de manifiesto allí. Ahora, un bebé en Cristo debe crecer, es lo que quiero enfatizar. Debe dejar la etapa del biberón para ingerir comida sólida, en este caso. ¿Qué dijo Pablo sobre esto? Mire por allá en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Él dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era ¿de qué? De niño. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Significa que en efecto, en la vida espiritual hay etapas. Y Pablo entendió que en esa etapa así él actuaba, así él juzgaba, así él pensaba, porque era niño. Pero tenía entonces que ir a otra etapa, como fue la que él menciona aquí, la etapa del adulto. Entonces, mis amados hermanos, estamos en presencia de algo que es sumamente importante. En la iglesia del Señor nosotros tenemos a esos creyentes. Ahora, hermanos, sé que es difícil a veces cuando uno habla de estos temas, ubicarnos dentro de ese contexto y decir, ¿seré yo? ¿Estaré yo en ese contexto? ¿Seré yo un niño, un bebé espiritual? ¿O en qué etapa estoy? ¿Qué me caracteriza eso? Y es allí donde entonces nosotros necesitamos ver que la Biblia me enseña, la Biblia me habla, la Biblia me advierte incluso que es una etapa que yo debo superar. Es una etapa donde el Señor me permitió entrar. Llegué como niño, pero ahora soy un adulto. Conocí a Cristo como un niño, pero he pasado a otra etapa en mi vida. Y esa etapa es la etapa que vamos ahora a considerar. Vayan al versículo 14 otra vez. Y allí vamos a notar que el creyente entonces debe proseguir con la fuerza de la juventud. No solamente entonces estamos en la niñez, sino vamos ahora a avanzar y vamos a ver en el contexto de la juventud. ¿Dónde aparece eso? Mira lo que dice el versículo 14. Os escribo a vosotros, padres. Ahora, Juan está intercalando estos nombres, pero vamos a enfatizar lo que nos interesa. Porque habéis conocido al que es del principio. Y luego aquí viene, os escribo a vosotros, jóvenes. Ahora escuche las características. Porque sois primero fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora, por favor, si usted es de los que sigue las notas, subraye este texto, porque aquí hay tres características que son fundamentales acerca de lo que significa ser un joven espiritualmente hablando. Vamos a verlo en este contexto. Primero tenemos que la madurez significa vencer al maligno. Eso es lo que Juan nos escribe en este texto. Dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y la última dice, y habéis vencido al maligno. Yo voy a comenzar por allí para luego dar una explicación a lo demás. La juventud durante el tiempo de Juan se caracterizó por vencer al maligno. ¿Qué estábamos diciendo con eso? Los músculos de su masculinidad espiritual enfrentaron a las más fuertes batallas de ese tiempo. A uno le sorprende que Juan automáticamente diga,
utiliza este texto diciendo, habéis vencido al maligno, cuando nosotros sabemos que esta es una batalla. Esto es algo cotidiano, constante. Esta declaración entonces nos pone al descubierto una extraordinaria señal de madurez. Hay muchos enemigos que tienen que enfrentar y vencer un creyente, pero vencer al maligno es una de las victorias más extraordinarias. Por eso el texto dice, habéis vencido, como dándolo por sentado. En la escala de la madurez espiritual, esta llega a ser entonces la más deseada de todas. Cuando uno piensa en la vida espiritual, en nuestras batallas, en nuestro diario andar, uno sabe que vencer al maligno es la meta más grande que tenemos nosotros. Pero hermano, no siempre es cierto, no siempre es así. Cuando uno lee, por ejemplo, cómo hombres de Dios fueron vencidos por el maligno, uno dice, no es fácil. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de un Pedro? Pedro le dijo a Jesús, aunque todos te negaren, yo no lo voy a hacer. Jesucristo le había dicho a Pedro, Pedro, Satanás me ha dicho para que te zarandee. Y yo le he dado permiso. Entonces como que Pedro dijo, no, eso no es conmigo, yo soy un hombre muy fuerte. La historia nos dice que Pedro, precisamente por su confianza, terminó siendo vencido por Satanás. Ahora, esto nos plantea que una de las características de un creyente debe ser considerado como un guerrero espiritual. Esta semana su pastor con el grupo que tiene de oración en la casa, terminamos el estudio acerca de la armadura del creyente. Y fue interesante que cuando nosotros estudiamos paso por paso esto, nos dimos cuenta al final que el propósito de ese texto es ayudarnos a entender la importancia que tiene el que el creyente en efecto sepa que es un guerrero, que debe prepararse para esto. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, etcétera, que tenemos con relación al asunto del ataque de Satanás. Entonces no basta ser un creyente si no estoy en el campo de batalla. Tengo que estar en el campo de batalla porque es allí donde estoy entendiendo que el enemigo está actuando. No debo contentarme solo que mis pecados han sido perdonados, sino cómo estoy venciendo al maligno. Y esto es lo que a mí me llama la atención de este texto, porque cuando él dice, habéis vencido al maligno, está dando por sentado que los jóvenes, espiritualmente hablando, en ese aspecto, pues llegaron a hacer esto. Una referencia para que entendamos esto es lo que pasó con Jesucristo. Jesucristo fue tentado en el monte de la tentación, como nosotros sabemos. Fue llevado a ese lugar por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás. Fue tentado 3 veces. Y lo que quiero decir es esto. Jesucristo en todos los aspectos, por supuesto, salió victorioso para decirnos también a nosotros que podemos salir victoriosos. Y al final dice, por allá en Lucas capítulo 4:13, dice que el maligno, Satanás, le dejó, huyó. Y hermanos, he aquí la garantía precisamente de una señal de madurez, y es que cada vez que nos enfrentamos al ataque de Satanás, Satanás pueda huir. Y hermanos, si Satanás huye frente a esa tentación que nos presenta, frente a esa situación que de momento nos viene, y puede huir, entonces es una señal de madurez. Es una señal que estoy creciendo. Es una señal que estoy siendo un guerrero espiritual y que estoy luchando. Y que Dios me está dando la victoria, que el Señor me está guiando en ese aspecto. Por otra parte, la madurez significa ser un creyente fuerte. Vea lo que dice el versículo, dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois ¿qué? Sois fuertes, como ustedes jóvenes, que son fuertes. Como su pastor, que es fuerte. Bueno, estoy hablando en el contexto espiritual. Necesitamos, hermanos, entender esta palabra. Necesitamos entender cuán importante es esta declaración. Por allá Proverbios 20:29 nos dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Me encantó este proverbio porque habla precisamente desde la antigüedad lo que caracteriza a los jóvenes. Los jóvenes en general son conocidos por su energía y vitalidad,
pero a su vez por su capacidad para las cosas nuevas y las emociones nuevas. La fuerza física y mental, su capacidad para explorar y descubrir el mundo. Esas habilidades naturales para hacer una diferencia entre los demás. Y en todo esto se ve la gloria de los jóvenes. Y Juan nos está mencionando, Juan nos está presentando este texto para decirnos precisamente que una característica de un creyente maduro es que tiene la fuerza de la juventud. Esa fuerza que lo lleva adelante. Que no es derrotado por cualquier cosa, que no se aflige por cualquier cosa. Los jóvenes ya no son entonces bebés en el Señor, ahora son los poseedores de una fortaleza que los capacita para resistir precisamente cuando vienen los ataques del enemigo. Y hermanos, aquí hay algo maravilloso porque nos hace pensar entonces que parece que en esa edad, fíjese que no tanto la edad del niño, sino en esa edad, la edad de los jóvenes, donde más somos atacados por Satanás, ¿o no es así? Es interesante cómo la Biblia ubica esto, porque es en ese tiempo donde las tentaciones parece que están como que más presentes, como que son más activas en la vida. Y aquí tenemos nosotros que entonces a un Juan diciéndonos, os escribo a vosotros jóvenes, ¿por qué? Porque soy fuerte. No solamente entonces habla de haber vencido el maligno, sino porque sois fuertes. ¿Por qué Juan habla de esto entonces? Porque la juventud es como el centro de la vida. Escuche esto, ya no es un niño, pero tampoco es un anciano. Allí está, en medio de la vida. Y en ese medio de la vida es cuando él está experimentando precisamente esa madurez que lo va a llevar más arriba, más adelante. Ha dejado la niñez, la inmadurez de la niñez, ahora está en el centro, pero va hacia arriba. A mí me encanta esto. Y Juan lo explica de una manera especial. Pero la otra cosa que dice es, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ahora, por favor, síganme ahí, por cierto, vayan al capítulo 15 de Juan, que les voy a mostrar rápidamente algo allí. Porque dice el texto que estamos leyendo, allí en Juan, hablando de esa madurez, del versículo 14, pero tengan allí abierto, por favor, el libro de Juan. Dice, la palabra de Dios permanece en vosotros. Está hablando de los jóvenes. En el capítulo 15, yo quise como ilustrar este asunto de permanecer en la palabra. ¿Qué significa todo esto, permanecer en la palabra? Y es allí donde entonces nosotros vamos a ver cosas como esta. Este pudiera ser uno de los más notables rasgos de la madurez espiritual. Permanecer en la palabra. Le voy a decir por qué. Hay una gran diferencia entre oír la palabra de Dios en un sermón dominical. Por ejemplo, usted está escuchando a su pastor hoy, se va a la casa. Si yo lo llamo en la noche y le pregunto, hermano, ¿cómo le pareció el mensaje de hoy? Dígame su título, dígame el título de que estoy hablando, por favor. Háblame un poco del sermón. Le aseguro algo, que usted dijo, pastor, yo sé que usted habló bien. Me gustó lo que dijo. Es más, ese énfasis que puso allí fue muy bueno. ¿Pero de qué hablé? Pues no sé. Y a veces nosotros nos acostumbramos, decimos, bueno, yo vine, escuché ya la palabra del pastor, o la escuela dominical, pero ¿qué pasa durante el resto de la semana? Usted me dice, no, pastor, yo escucho el YouTube, yo tengo allí mi programa favorito, o en el Facebook, o en Instagram, yo tengo allí mi gente favorita, y los escucho. Yo no le estoy diciendo eso, yo no le estoy planteando eso, le estoy preguntando es, ¿usted permanece en la palabra del Señor? ¿Usted es un creyente que permanece en la palabra de Dios? Entonces, esto me lleva a ver lo que dijo Jesús en el capítulo 15 de Juan. Porque él dijo allí, hablando de él y de la palabra, lo que quiero enfatizar esta tarde. Vayan al capítulo 15, miren lo que dice el versículo 4, por ejemplo. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora, por favor, sepan lo siguiente o escuchen lo siguiente. En este texto descubrimos, en esta metáfora descubrimos la verdad de lo que sucede con los jóvenes cuando son fuertes,
han vencido al maligno, y el secreto está en que ellos permanecen en la palabra del Señor, y estamos hablando de la madurez espiritual. Permanecer entonces aquí significa llevar frutos, es su señal. Los frutos que usted está dando lo delatan como un creyente o una mujer que permanece en Cristo. ¿Qué significa esto? Si no estoy dando frutos de cualquiera que sea, entonces yo no permanezco en la palabra del Señor. Yo no permanezco en Cristo. Miren lo que dice el versículo 6 del pasaje del capítulo 5. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero vea el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Qué pasaje tan extraordinario, qué manera de Juan de conectar su carta con esta metáfora de la vid. Hermanos, si nosotros permanecemos en Cristo y permanecemos en su palabra, no solamente vamos a llevar fruto, como dice el texto, sino que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo va a dar. Ahora, pregúntese usted esta tarde, ¿por qué entonces el Señor no me responde? ¿Por qué mis oraciones no son respondidas? Le tengo una sola respuesta: usted no permanece en la palabra. Usted no permanece en el Señor. Porque si usted permanece en el Señor y permanece en su palabra, el resultado va a ser este. Por último, hablando en este contexto, entonces tenemos que al Señor le agrada que nosotros pidamos. Él está listo para responder. Pero la única manera, repito, para que Él haga esto es que permanezcamos en Él. Si no permanecemos en su palabra, si la palabra de Dios no es mi razón de ser, entonces no hay fruto. Por último, el último aspecto de este mensaje, la última edad de este mensaje está en el versículo 14. Voy a hablar del creyente debe alcanzar la estatura de un padre. Otra vez voy a repasar. Al principio, el creyente debe comenzar en la inocencia de la niñez. En segundo lugar, el creyente debe pasar por la fortaleza de la juventud, incluyendo estos aspectos que he hablado. Pero ahora vamos a hablar como padre. Leo allí el versículo 14, dice: os escribo a vosotros, padres. ¿Por qué? Porque habéis conocido al que es desde el principio. Hasta allí. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, yo dije: Señor, entiendo todo esto. Porque en efecto, Juan está hablándonos de los hijitos que pasan por ese proceso. Está hablando incluso de los jóvenes que son también ya maduros. Pero cuando llega esta parte y él dice: porque habéis conocido al que es desde el principio, hermano, esa es la cumbre, la cúspide de la madurez, que es llegar a conocer realmente al Señor como debe ser conocido. Hermanos, nosotros en este proceso de crecimiento nos damos cuenta cuán lejos estamos de conocer realmente al Señor. Tenemos datos de Él, hablamos de Él, pero no lo conocemos en su esencia, porque necesitamos ir a esta parte de la vida misma. Ahora usted se estará preguntando: pastor, pero yo todavía no tengo canas, no he llegado a ser tan anciano como tenemos dentro de la iglesia, y por tal razón entonces yo no tengo esa madurez. No, hermano, no se trata de eso. Ahora voy a explicar esto. Por favor, escúcheme esto. La madurez espiritual es relativa. Voy a explicarlo. Un hombre o una mujer, un joven que tiene 1 año, 2 años de haber creído, puede ser tan maduro o más todavía que aquel que tiene 40 años en el Evangelio. Así es. Entonces, ¿de qué depende la madurez? Depende de cómo usted se meta con Jesucristo y con su palabra. Yo conozco jóvenes, para hablar en esos términos, que uno se queda asombrado ante su conocimiento, asombrado ante sus decisiones, asombrado ante las cosas que hacen, como si fueran todo un adulto. Y uno se pregunta: ¿qué pasó allí?
¿Qué pasó con aquel que todo el tiempo es lo mismo? Tiene años y años y años en el evangelio y no crece, no se desarrolla. Se quedó como un niño en la cuna hace 50 años. No avanza. La razón es esta, hermanos. ¿Por qué Juan entonces toca estas 3 edades y nos habla del Padre? Déjenme darle algunos datos rápidamente. La meta de todo creyente es llegar a conocer a Cristo en su estado más profundo. Cuando esto ocurre, estamos alcanzando la cúspide de la madurez, como dije. Una característica de un creyente maduro es la capacidad que ha desarrollado de conocer mejor a su Señor. Para esto debemos llegar entonces a la misma determinación de Pablo. ¿Cuál fue la determinación de un Pablo? Él dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las tengo como pérdida. ¿Para qué? A fin de conocerle, su excelencia, de conocer las cosas más hermosas de mi Señor. Pablo se determinó diciendo, todo lo que yo soy, todos mis conocimientos, todo lo que hasta ahora ha sido, lo tengo por basura, porque quiero conocer mejor a Cristo. Y hermano, hay aquí algo interesante y maravilloso, porque cuando nosotros queremos conocer realmente a Jesucristo, hay cosas que tenemos que despojarnos, quitarnos. Hay muchas cosas en nuestra vida, mucho ruido en nuestras vidas, muchos entretenimientos en nuestras vidas que nos impiden avanzar. Y por supuesto conocer a Jesucristo. Juan habla entonces de estas etapas, hijitos, jóvenes y padres. Nadie como él para hablarnos de haber conocido a Jesucristo. Usted sabía que Juan, mire este detalle interesante en esta parte final de mi sermón. Mateo y Lucas escribieron, y por supuesto Marcos, pero Mateo y Lucas escribieron la historia de Jesús desde su nacimiento, con diferentes detalles. Pero usted sabía que Juan no escribió la historia de Jesús basada en su nacimiento físico, por ejemplo, en Belén. Usted no encuentra en el libro de Juan la ciudad de Belén. Y usted se pregunta, ¿por qué esto? ¿A qué se debió esto? Porque Juan conoció en su profundidad a Jesucristo. Y en vez de hablar del Cristo histórico, habla del Cristo teológico, el Cristo universal, el Cristo Dios. La forma como Él se manifestó es Dios mismo. Por eso comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y entonces dice que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito, Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué nos está hablando entonces Juan? De ese conocimiento profundo que llegó a alcanzar de Jesucristo. Hermanos, eso se llama madurez espiritual. La madurez espiritual entonces lleva a la sabiduría avanzada. Lo más notorio de la etapa de un padre es su sabiduría. Se espera que un padre sea sabio. Se espera que un padre, que es abuelo también, tenga consejos sabios para sus hijos y para sus nietos y para su entorno. La gente va a buscar a esa persona porque cree que esa persona le va a dar un buen consejo. Eso se llama sabiduría avanzada, como alguien lo definió, la aprobada sabiduría paternal. Otra característica del creyente padre es que tiene hijos. Yo no puedo decir que soy padre si no tengo hijos. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia a este respecto? Que una señal de madurez, hermanos, es que yo tenga hijos espirituales. Si yo le pregunto esta tarde, honestamente, si yo le pregunto a usted, muéstreme sus hijos espirituales. Muéstreme por lo menos un hijo espiritual. ¿Cuántos levantarían su mano? No la levanten. Te estoy preguntando. Otra vez, porque esta es una señal de madurez espiritual. Un padre tiene hijos. Y una característica de un creyente, como decíamos ahora en Juan 15, es que está dando frutos en todos los aspectos. Y esta es una de esas características. Amada iglesia, un creyente que llega a la categoría de padre ha deseado como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Ha deseado la leche para el crecimiento. El crecer requiere vida, requiere tiempo, requiere ejercicio.
Encuentre, amada iglesia, amado hermano, algo que hacer en la iglesia. Comience a ejercitarse, a desarrollarse. Comience usted mismo. No siga en su estado espiritual. No siga siendo un niño espiritualmente hablando. Vaya a esa categoría final. ¿Fue Juan un niño espiritual, un hijo espiritual o un hijito espiritual? Mire, yo quiero que usted me siga en esta parte para que veamos que en efecto, cuando Juan habla de estas 3 edades, él pasó por esas 3 edades. Se las voy a mostrar. Número 1. Por allá en la Biblia encontramos Marcos 10, 35 y 45, que fue Juan y Jacobo los que le pidieron al Señor que cuando Él estuviera en su reino, ellos pudieran sentarse con Él allí. Imagínense lo que le estaba pidiendo. Casi nada le estaba pidiendo. Cuando estés en tu reino, que nos permita. Incluso su mamá los impulsó a hacer eso, dice la Biblia. Allí estaban actuando como niños, como bebés espirituales, como hijitos espirituales. Pero no se queda allí el asunto. Más adelante nos encontramos a un Juan y a sus hermanos diciéndole a Jesús que por favor enviara fuego del cielo para que consumiera a los samaritanos, porque ellos rechazaron al Señor. Y entonces, por supuesto, Jesús reaccionó diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. En ese momento Juan está actuando como un hijito, como un bebé, como un infante, como un inmaduro espiritualmente hablando. Pero vamos a verlo en el contexto de ser fuerte. ¿Quién fue el único que estuvo en la cruz del Calvario cuando Jesucristo murió? No fue Pedro, no fueron los demás, fue Juan. ¿Sabe por qué? Porque él era fuerte y ahí. Él llegó a ese momento especial y no abandonó a Jesús, a su maestro. Es más, estuvo con la mamá de Jesús. Es más, Jesús le entregó a la mamá. Fue allí al pie de la cruz. Entonces Juan manifestó ser un joven fuerte, maduro en ese aspecto. Ahora, ¿fue él también padre? Por supuesto, hermano. Todo lo que estamos leyendo hoy, cuando dice hijitos míos, ya es un anciano. Ya él tiene toda una sabiduría tan grande. Él está hablando en esos términos. Él habla de los creyentes como su familia, para cuidarlos, para animarlos. Y de esa forma entonces él va trabajando en sus cartas. Todas sus 3 cartas, para no hablar de su libro y Apocalipsis, sus 3 cartas son muy familiares. Él habla de un tal Gallo, por ejemplo, por allá en el capítulo 3, de un Diótrefe. Él habla de todos esos términos y él se refiere a esos aspectos de manera muy familiar. Pero era un hombre muy sabio ya a esa edad. Era padre. Yo quiero esta tarde concluir mi mensaje diciendo: ¿cómo aplicas a tu vida esto? ¿Cómo saber si soy entonces un bebé espiritual? ¿Soy un joven o soy un adulto? Bueno, le voy a dar algunas pistas para ver si en verdad usted anda en esa dirección. Si usted ama al Señor hoy, más de lo que lo amó ayer u otros días, usted va en esa dirección de madurez espiritual. Si usted ha convertido la crítica en trabajo, si usted cada vez más va entrando en esa vida de servicio, de dedicación al Señor, más que pensar en usted mismo, usted está en esa etapa de madurez espiritual. Si usted acepta a los demás como a sí mismo, como lo acepta el Señor, si usted es capaz de perdonar a otro como Cristo le está perdonando, usted está en ese proceso de madurez espiritual. El creyente que considera a los demás como superiores a sí mismo no está en ese proceso de madurez espiritual. El cristiano maduro no deja de crecer. Siempre está buscando lo mejor, no para él, aun cuando tiene que ver con su crecimiento espiritual, pero está pensando en los demás y está pensando en su iglesia. Mi anhelo para orar esta tarde es que usted se haya ubicado en estas 3 edades
cuál es mi edad, dónde estoy. Yo espero que como pastor de esta iglesia nosotros podamos decir gracias, Señor, porque a pesar de mis debilidades, a pesar de todas mis condiciones de vida como creyente, he venido avanzando, he venido creciendo, he venido desarrollando. Ya no soy un niño. No soy un niño a quien el pastor el lunes tiene que llamarlo porque no vino a la iglesia, por ejemplo. O que alguien le esté llamando todo el tiempo la atención porque usted simplemente no participa de las cosas del Señor, por decir algo. Pero más que actividades, mi madurez espiritual tiene que ver con mi carácter. Es mi carácter espiritual. Es mi carácter el que me determina qué clase de creyente soy. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos bendiga. Y que nos haga vivir la vida espiritual madura. Que vayamos más allá de lo que somos ahora. Que no nos conformemos. Hermano, estamos pronto a terminar este año. Viene un nuevo año. Usted va a seguir siendo lo mismo. Vamos a seguir siendo iguales. El pastor hace llamados constantes. Llamado al arrepentimiento, llamado a involucrarnos, llamado al discipulado, todo tipo de llamados. Hasta dónde yo me involucro, hasta dónde yo soy parte de eso, hasta dónde estoy creciendo, o yo todo el tiempo estoy esperando que me estén empujando para hacer las cosas. Ojalá que no sea así. Ojalá que el Señor nos dé la gracia, la bendición de poder crecer. Y como dijo el Señor Jesucristo, o como dijo Pablo, hasta la estatura. Esa es la meta, hasta la estatura del nivel de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar de pie para orar al Señor. Cuando escuchamos una palabra como esta, siempre nos sentimos como que culpables. A lo mejor como los discípulos decimos, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Maestro? ¿Seré yo? Ahora, si yo me siento culpable, escuche esto, es una buena señal de que el Señor me está hablando, me está diciendo, me está mostrando. Y es bueno porque entonces yo deseo al final no seguir siendo lo mismo. Yo no quiero seguir siendo la misma persona que entré a este lugar porque creo que el Señor es capaz y poderoso de cambiar mi vida. Allí en su corazón, en su vida muy interna, cierre sus ojos por un momento y hablemos con Dios. Hablemos con Dios. Y hable usted con Dios. Hable usted con Dios. Usted se va a hacer las preguntas que ya el Señor le ha hecho durante este sermón. ¿Qué clase o en qué edad estoy yo en las cosas del Señor? Me he quedado todavía como un bebé. No he crecido, no crezco. Es más, constantemente veo que no crezco. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está sucediendo? Esta tarde yo le invito para que usted ore diferente, distinto a como siempre ora. Comience pidiéndole al Señor que lo perdone. Que lo perdone por las veces que usted se ha comprometido a seguirle y no le sigue. Que las veces que ha tomado decisiones para crecer y no crece. Pídele perdón al Señor por aquellos momentos en su vida donde usted sabe que no está madurando en su fe. Dígale al Señor, Padre, yo no quiero seguir siendo un bebé, un niño espiritual. Yo quiero pasar estas etapas. Si estoy siendo como joven, estoy luchando, el maligno está trabajando mucho en mi vida, dame la fuerza para seguir avanzando, para seguir adelante.
Y si no he conocido a Jesucristo como mi Salvador, en esta hora yo me arrepiento entonces de mis pecados. Confieso a Jesucristo como mi Salvador. Le pido perdón a Él por mis pecados. Que Él me limpie de todo pecado, que Él me perdone, que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado para llegar a ser un hijo de Dios. Me rindo a ti. Ore allí en su corazón y dígale: Padre, una vez más, gracias por tu palabra que he oído esta tarde. Gracias porque tú me hablas. Gracias porque tú me cuidas también al mostrarme por tu palabra la necesidad de acercarme a ti, y eso habla de tu gran amor en mi vida. Yo te doy gracias por el amor manifestado en Jesucristo, en aquella cruz del Calvario por mis pecados. Yo me entrego, yo me rindo a ti, Señor. Padre, gracias por esta tarde, gracias por que tu palabra me refresca, me alienta, me anima, me inspira y me dice que debo seguir adelante. Gracias nuevamente por este momento. Ahora, Señor, si estoy sintiendo en mi corazón el deseo de seguirte, dame la fuerza para seguirte. En efecto, me arrepiento de mis pecados, pero quiero seguirte, Señor, de cerca. Quiero ser un hijo tuyo, un instrumento tuyo. Quiero vivir para ti. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar así de pie todavía y vamos a volver luego para seguir adelante.